Estamos allí en la lectura, leo como está escrito entonces en el nombre del Señor, Mateo capítulo 14 del versículo 15 al 21. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cierra sus ojos un momento y oramos al Señor. Te damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Maravillosa es su palabra, Señor. Es asombrosa su palabra, Señor. Su palabra es inigualable, Señor. Cada vez que la leemos, ella nos asombra, Señor. Ella nos renueva, ella nos da alimento a nuestro hombre interior, de manera que se renueve cada día, Señor. Y hoy que estamos sentados aquí a la mesa, Señor, en este hermoso episodio, Señor, en donde una gran multitud la miraste con compasión, hoy día te pedimos, míranos con compasión. Alimenta nuestro espíritu, Señor. Alimenta nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Y te decimos todos juntos, habla, que nosotros como siervos suyos estamos aquí para oírle. Oírle, amarle y obedecerle. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, quiero animarles, exhortarles a través de esta palabra que Dios puso en mi corazón hace un par de días atrás, que la verdad que no he podido sacarla de mi mente, meditar y reflexionar un poco en ella, y hablarles acerca de la importancia de bendecir lo que tienes. Bendecir lo que tienes. Bendecir lo que tienes. Y frente a esta hermosa palabra en donde el Señor hace el primer milagro, porque posterior a este evento también hay otra multiplicación de los 4,000. Entonces a veces la gente confunde esta alimentación a los 5,000 como si fuera solamente un milagro y Dios lo hizo 2 veces. ¿Ah? Es decir, no hay primera sin segunda con el Señor. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Tome esto, por favor. Si Dios le proveyó una vez, le va a volver a proveer. Si el Señor le sanó una vez, le va a volver a sanar. Aleluya. Entonces, en este hermoso episodio vemos que hay 5,000 hombres que fueron saciados juntos con sus mujeres y los niños. Y quiero que no perdamos de vista que todo lo que Dios hace es espiritual. Todo. Aun cuando esté involucrada la naturaleza de por medio. Aun cuando calme las tempestades. Aun cuando multiplique los panes. Aun cuando dé vista a los ciegos. Aun cuando reprenda demonios y haga liberaciones. Todo lo que Jesús hace a lo largo de su ministerio es espiritual. Todo es espiritual. Y cada paso, cada acción que hacía tenía esa connotación. Una connotación espiritual. Y esto un poco le costaba entenderlo a sus discípulos porque ellos veían todo desde un punto de vista, desde una perspectiva terrenal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurría con eso? Que ellos no entendían lo que Dios, a través de Jesús y el poder de la presencia de Dios que habitaba en Jesús, Él podía hacer. No entendían lo que Él podía hacer. Entonces, tenemos 2 panoramas
Uno es el panorama del discípulo y otro es el panorama del maestro. ¿Cómo el maestro ve esta situación? Este momento de tanta necesidad para la gente. Pero necesito que entendamos o que refresquemos en nuestro corazón de que todo lo que Jesús hace es espiritual. Todo afecta a nuestra vida espiritual y todo se mueve en el espíritu. Entonces, detrás de esta espiritualidad también hay un propósito, hay una finalidad del por qué Jesús hacía lo que hacía. ¿Por qué Jesús enseñaba en parábolas? ¿Por qué Jesús tomaba la determinación de apartarse para orar solo? ¿Por qué Jesús subía a la barca? ¿O por qué Jesús andaba por sobre el mar? ¿Por qué Jesús subía al monte? ¿Por qué Jesús hacía lo que hacía? Todo lo que Jesús hacía tenía una intencionalidad y también una finalidad. Nada de lo que Dios hacía, como aprendíamos la palabra del Señor el día jueves, nada era al azar. Todo tenía una planificación dentro del orden del reino. Estaba todo ordenado, todo planificado. De manera que no hubiese ningún error y con Jesús no iba a haber error. Aun cuando mucha gente pensaba, Jesús, llegaste tarde y mi hermano murió. No, dijo, esto es para que la gloria de Dios sea manifestada solamente. Y desde el punto de vista terrenal la gente dice, Jesús llegó tarde. Pero desde el punto de vista celestial era el reloj de Dios. El Señor tenía todo ordenado para resucitar a Lázaro, por dar un ejemplo. Entonces todo lo que el Señor hace es intencional. Amada iglesia, todo lo que Dios hace en nosotros es intencional. A usted no le cae la suerte, usted no vive bajo... ¿cómo se llama esta palabra? Se me acaba de ir. ¿Casualidad? ¿Azar? Nosotros los cristianos no vivimos en el azar, no vivimos en la casualidad. Oh, esto fue una casualidad que me pasó. Oh, qué suerte que tuve. No. Dios tiene todo ordenado para nosotros. Y yo no sé si eso le provoca una real tranquilidad, saber de que Dios tiene ordenada tu vida. Dios tiene ordenada tu vida. Dios tiene ordenadas sus vidas. El problema es cuando nos cuesta entender de que Dios tiene todo ordenado y a veces caemos en la desesperación. Como bien decía nuestra hermana Cintia en la exhortación del Salmo, y como dice su palabra, ¿cierto? Que la palabra de Dios provocaba algo dentro del hombre y de la mujer que provoca tranquilidad. Cuando entendemos que Dios tiene promesas para nosotros, el afán y la ansiedad debería comenzar a disminuir, debería ser menos gobernante en nuestra vida, menos predominante. Entonces, Jesús, todo lo que hacía en su ministerio tenía una finalidad. Y en este pasaje bíblico, el Señor nos provee de un principio maravilloso. Y este es el principio de bendecir lo que tú tienes. El principio de bendecir lo que tú tienes. ¿Cómo funciona el ser humano muchas veces? Se queja por lo que no tiene. Me gustaría esto. Me gustaría lo otro. Quiero esto, quiero lo otro. Y a veces el ser humano funciona así. Pero Jesús hace todo lo contrario. Porque la expresión de los discípulos fue, pero es que tenemos 5 panes y 2 peces. Pero la actitud de Jesús fue mirar al cielo y bendecir lo que Él tenía ya en sus manos. Bendito sea el Señor. Entonces, quiero, en base a este principio de bendecir lo que tenemos, quiero que me presten mucha atención, por favor. Porque sé que esto viene del corazón de Dios para todos nosotros. Porque esto nos prepara a nosotros, amada iglesia, para recibir lo que se viene en el futuro para nosotros. Y el futuro de la iglesia no es un futuro oscuro, es un futuro glorioso. ¿Ah, usted lo cree así? Yo lo creo. El futuro de la iglesia es un futuro glorioso. El futuro de su vida no es un futuro de pérdida y tampoco en el infierno, es de victoria y de vida eterna. Ese es el futuro de la iglesia, ese es el futuro del creyente. Entonces, frente a este principio de bendecir lo que tenemos, quiero compartirles 3 aspectos y 3 aplicaciones prácticas para nuestra vida. La primera que quiero impartirles esta mañana es que no te preocupes por las condiciones ni el lugar. Es fácil decirlo,
pero es difícil hacerlo. A veces llega a dar hasta impotencia cuando alguien le dice, pero no te preocupes. Como que uno dice, no es tan empático como uno cree. ¿Ah? Tranquilo, no te preocupes, paciencia. Oiga, sí es difícil, pues. No es sencillo. No es sencillo. Pero hoy día Dios nos dice, no te preocupes de las condiciones ni el lugar. Miremos la escritura, por favor. Los discípulos, ya con estos elementos en sus manos, el escritor aquí, Mateo, expresa con claridad diciendo que ya había anochecido. Esa era la condición, ya estaba oscuro, estaba anocheciendo. Y dice aquí Mateo que la hora ya pasada. ¿Ya? Prestemos atención a esta condición. La hora ya pasada. Prestemos atención al lugar. Estos estaban en un lugar desierto y apartado, dice el versículo 13, pero aquí Mateo también resalta que el lugar era ¿cómo? Lugar desierto y apartado. Pero en el versículo 15 vuelve a mencionarlo. El lugar es desierto y dice, y la hora ya pasada, es decir, ya pasó, era tarde. Dándonos a entender de que ya no, ¿dónde iban a encontrar alimentos ahora? Entonces, lo primero que le robó la atención a sus discípulos era la condición y el lugar en que se encontraban, frente a la necesidad. Frente a la necesidad que estaban viviendo. Había que alimentarlos, porque ya era tarde. Y el lugar donde estaba no había dónde comprar. Era un lugar desierto. ¿Y cuál fue la respuesta de sus discípulos? Señor, mándalos para la casa. Es como si hoy día yo no tuviera que darles de alimento y yo les dijera, estamos cerca de la 1, yo los mando a su casa que se vayan a comer. Pero tranquilo, ya les tenemos una sorpresa. Entonces, no te preocupes. Mano Cristian, no se preocupe. Catalina, no te preocupes de las condiciones ni el lugar. Porque desde el punto de vista del ser humano, las condiciones y el lugar parecen robarnos la atención. Desde el punto de vista terrenal, las condiciones y el lugar nos infunden miedo, desesperación. Pero desde el punto de vista de Dios, es el lugar apropiado para que la gloria de Dios se manifieste. Porque sin necesidad no hay gloria de Dios. No hay gloria de Dios. Entonces no te preocupes. Es cierto que muchas veces aparece, ¿cierto? El desánimo, producto de las condiciones que nos rodean y por lo que vemos también. Si usted ve las noticias, no parece que las cosas mejoraran. Si usted escucha por ahí a alguien, son pocos los que traen una palabra de aliento, una palabra de estímulo. Les molesta el clima, les molesta que haga calor, les molesta que haga frío. Todo les molesta. Las condiciones muchas veces afectarán nuestra emocionalidad como ser humano. El profeta salió arrancando porque lo perseguían y la condición era persecución. Y se metió en la cueva. Y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Pero cuando entras en la necesidad, no te olvides de que Dios ya está allí esperándote. En medio de la necesidad. El Señor estaba ahí con ellos, en esta multitud. Al Señor también se le pasó la hora y el Señor también estaba en un lugar desierto. Entonces, cuando tú te halles en necesidad, no te olvides de que el Señor también está allí,
en medio de esa circunstancia, en medio de esa condición y en ese lugar desierto. El Señor está allí. Así que, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Entonces menciona estos dos aspectos en donde la hora ya ha pasado y en donde también el lugar era desierto. Gracias a Dios que si bien es cierto estas cosas preocupaban a sus discípulos, mas no preocupaban al Señor. ¿Sabe por qué no preocupaba? Porque todo está bajo su control. Dios, Cristo, su presencia tiene todo bajo control. ¿Puede atesorar esto junto conmigo en el corazón? Dios tiene todo bajo su control. Por eso Cristo estaba tan tranquilo. Por eso Jesús no estaba preocupado. Porque el Maestro sabía lo que iba a ocurrir posterior a esta situación. Dios sabe lo que va a ocurrir con su vida. Dios sabe lo que va a ocurrir con mi vida. Entonces, no dejemos que aquello que nos rodea nos distraiga o nos atemorice, porque Cristo está con nosotros en la condición que nos encontremos y en el lugar donde estemos. El Señor está con usted. El Señor está con la iglesia. Entonces, en este aspecto, para no preocuparnos de la condición y no preocuparnos del lugar, necesitamos confiar. Usted y yo necesitamos aprender a confiar bajo esas circunstancias. Es decir, yo debo aprender a depositar toda mi confianza en el Señor, poner mi vida en sus manos. Que aquello que yo estoy viviendo, decirle, Señor, yo no puedo, tú sí puedes, Señor. Porque algo sí o sí el Señor va a hacer a nuestro favor. ¿Ya? ¿Estamos claros? No nos preocupemos de la condición, tampoco nos preocupemos del lugar. Lo segundo, y esto es lo que da título al mensaje de hoy. Bendice lo que tienes. Acompáñame, Francisco, por favor. Bendice lo que tienes. Jesús es maravilloso. ¿Sí? ¿Encuentra que Jesús es maravilloso? Es precioso el Señor. Que a pesar de la situación de necesidad que estaban viviendo, de suplir la necesidad de la gente, Él aprovechó la oportunidad para enseñarle algo muy lindo a sus discípulos. Porque Jesús ama a los discípulos de Él. Ama a sus discípulos. El Señor le ama a usted. El Señor me ama. Por eso me enseña. Si no recibiéramos instrucción o disciplina, no sería verdadero amor de Dios. Pero Dios nos ama. Ama desde los últimos que están allá atrás, en los computadores, hasta los que están aquí en los instrumentos. Dios nos ama a todos. A quienes también están allí conectados junto a nosotros en esta tarde. El Señor te ama. El Señor te ama profundamente. Está interesado en usted. Entonces, el Señor enseña a sus discípulos en estas circunstancias de cómo uno tiene que enfrentar las situaciones de la vida. Y es por eso que la expresión bíblica manifestada aquí en el libro de Mateo es que Jesús lo primero que hace es que mira al cielo, levantando los ojos al cielo, dándonos a entender de que nuestra mirada siempre debe permanecer en el Señor, que su mirada no se aparte, que nuestro corazón no se aparte. Es decir, cuando habla de la mirada, habla del nivel de atención que yo tengo que tener por el Señor. Y la condición de estos discípulos es que ellos le dijeron, Señor, Jesús, esto es lo que tenemos. Como quien dijera, no va a alcanzar para muchos, pero es lo que hay. ¿Y saben una cosa? Tenían razón. Tenían razón, hermano. Entonces yo no podía cuestionarlos a ellos y decirle, oye, qué poca fe tienen.
Si ni siquiera ellos sabían lo que iba a ocurrir posteriormente a eso. Para nosotros es tan sencillo saber o interpretar de que ellos no tenían fe, pero ellos no tenían, ese no era el problema. Si yo hubiese estado ahí, lo más probable que hasta ni siquiera hubiese ofrecido, porque en mi mente hubiese dicho, esto no alcanza para nadie. Pero ellos por lo menos tuvieron la actitud de decirle, esto es lo que tenemos. Y quiero que examinemos hoy día, amada iglesia, ¿qué es lo que tenemos? Ricardo, piensa en lo que tienes. Mamá, pensemos en lo que tenemos. ¿Qué tienes? Si el Señor hoy día te preguntara a José Gabriel, ¿qué tienes? Joey, si hoy día el Señor te dice, Joey, ¿qué tienes para mí? Hermano Francisco, si hoy día el Señor viniera y le dijera, ¿qué tienes para ofrecerme? ¿Qué tenemos? Yo creo que tenemos mucho más que 5 panes y 2 peces. ¿Cierto? Yo creo que tenemos mucho más que eso. Qué hermosa es su palabra. Entonces, no podemos juzgarlos a ellos por esa respuesta tan liviana. Era lo que tenía. Así que somos team discípulos. Nos unimos con ellos. Porque quizás nosotros podríamos haber hecho algo peor. Podríamos habernos asegurado los 12. ¿Ah? No hubiese faltado el que se hubiese asegurado. Porque hay otro escrito que creo que menciona a Felipe, que fue el que menciona que tenemos esto. Y a lo mejor hubiese dicho, esto alcanza para Jesús y alcanza para los discípulos. Total, nosotros estábamos predicando. Los demás que se la arreglen como puedan. Dios bendiga a estos discípulos. Y Dios bendiga a nosotros, sus discípulos. El tema pasa es que a pesar de que eran discípulos del Señor y Jesús quería enseñarles algo, esos 5 panes y 2 peces, para que realmente algo glorioso ocurriera, tenemos que entender de que esos recursos estaban en las manos equivocadas. Porque lo que ellos hacían fue decirle, Jesús le dijo, alimenten a la multitud, vayan ustedes, aliméntenlo. Y salió un discípulo y dijo, tenemos esto, 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo Jesús? Porque perfectamente Jesús podría haber dicho, tráigalos para acá. O sea, oremos por eso. Pero él dijo, traédmelos acá. Es decir, tuvo que traspasar los panes y los peces. Quiero que me preste atención aquí porque los recursos que usted y yo tenemos, muchas veces en nuestras manos, serán las manos equivocadas porque pensamos que podemos hacer las cosas bien. Pensamos que esto puede ayudarme. Pensamos que en mi experiencia, que en mi título, que en mis recursos yo puedo lograr salir adelante, incluso cruzar el Jordán con mis fuerzas. Pero su palabra nos dice que no es con nuestras fuerzas, sino que es con la fuerza de su Espíritu dentro de nosotros. Entonces mire qué lindo principio nos enseña el Señor. Porque no es con tus fuerzas, es con su Espíritu. David, delante del gigante, del filisteo, dijo, yo no voy con armas, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, Él es mi fortaleza. Y el gigante fue derribado. Entonces, no tomes cartas en el asunto, no tomemos cartas en el asunto, dejémoselas al Señor. No importa que te sientas capaz, no importa que tengas experiencia en el colegio tantos años, no te preocupes de eso. Preocúpate de entregar tus habilidades, tus talentos, tus dones en las manos correctas. Y te aseguro que no vas a perder el tiempo. No vas a perder el tiempo, Juan David. Pero debemos entender que esos panes, esos peces, estando en nuestras manos como discípulos, solamente alcanzará para unos pocos.
pero estando en las manos del Maestro, esto será aumentado para las multitudes. Aleluya. Por eso es que entregamos nuestros diezmos, porque los ponemos en las manos del Señor. Porque aunque a mí me falta, el Señor dice en su palabra que nada me faltará con Él. Por eso es que traemos la primicia delante del Señor, porque hemos aprendido a honrarle, a bendecirle al Señor. Por eso es que tocamos al Señor y lo tratamos de hacer lo mejor posible. Y compramos un instrumento, compramos otra cosa para mejorar los audios, para mejorar la transmisión. ¿Por qué? Porque queremos poner nuestras cosas al servicio del Señor, porque las ponemos en sus manos. Esto rinde. Esto rinde. Esto provoca bendición. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Traédmelos acá, dijo. Y ahí quedaron en sus manos. Y el Señor miró al cielo, dice, levantó sus ojos al cielo y lo bendijo y dijo: Señor, bendice estos panes y estos 2 peces. Bendícelos. ¿Cómo parte todo esto? Dani, ven, por favor. Toma estos 5 panes y 2 peces, por favor. El Señor le dice: traédmelos acá. Señor, bendigo estos 5 panes y 2 peces. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Y ahora qué es lo que hace el Señor? Repártelos a la multitud. Cuando esto pasa, bendecido a tus manos, el milagro va a ocurrir. Pero mientras permanezca eso en tus manos, el milagro jamás va a ocurrir. Seguirás teniendo 5 panes y 2 peces. Pero cuando tú y yo determinamos decirle al Señor: bendigo lo que tengo, bendigo mi vida, bendigo mi esposa, bendigo mis hijos, bendigo mi trabajo, Señor, yo lo pongo en tus manos, Señor. Pongo mis planes, mis proyectos en tus manos, Señor, haz como tú quieras. El Señor dice: está bien, lo bendigo ahora. Bendigo tu empresa, bendigo tus sueños, bendigo tus pasos, aleluya. Bendigo todo de ti. Y ahora te lo responsabilizo a ti. Y anda y sé de bendición para otros. Gracias, Dani. Dios te quiere bendecir. Hermano Francisco, Dios te quiere bendecir. ¿Puedes decir amén, hermano Francisco? Pepito, Dios te quiere bendecir. Juanito, Dios te quiere bendecir. Pero a veces los recursos nunca salen de nuestras manos para ponerlas en las manos correctas. ¿Quieres bendición en tu vida? Pon tu vida en las manos del Señor. ¿Qué te falta? ¿Cuál es tu necesidad? Pongámosla en las manos del Señor. Bendito sea el Señor. Usted alaba el nombre de Jesús porque Él es bueno. Así que dejemos que el Señor bendiga nuestras vidas. Bendiga lo que tenemos. Bendigamos esta alfombra que es lo que tenemos. Bendigamos estas sillas que es lo que tenemos. Bendigamos este techo que es el que tenemos. Es verdad que a veces nos atemoriza el invierno, pero bendecimos el nombre de Jehová igual. Y bendecimos este lugar porque es casa de oración. Y bendecimos a nuestros vecinos porque son los que tenemos. Pero cuando estemos preparados para recibir más de Dios, lo primero que tenemos que hacer es bendecir el lugar donde estamos. Entonces no nos quejemos por lo que tenemos, que se llueve esta cuestión, es que mira cómo está el techo. Y aunque la gente diga que indigno este lugar, no, aquí está la presencia de Jesús.
Y no hay nada más digno que el hombre tenga la presencia de Dios en su vida. La gente dice, los pastores a nivel nacional dicen, no, Viña 3 está en el centro de Viña y supieran cómo estamos. Pero bendecimos este lugar que es tierra de bendición para nosotros. Entonces cuando ores al Señor en tu casa, dile al Señor gracias. Gracias por los pastores que tenemos, que a lo mejor son inexpertos, se equivocan, pero también tenemos aciertos. Los bendecimos, bendecimos los líderes que tenemos, bendecimos las personas que vienen, bendecimos los vecinos que tenemos, bendecimos la entrada que tenemos, bendecimos esta casa de oración que tenemos. Yo estoy seguro que el día de mañana el Señor nos va a retribuir eso y va a traer bendición, pero necesitamos bendecir lo que tenemos ahora. Bendice tu casa donde estás. No nos quejemos por lo que tenemos. Agradezcamos a Dios por lo que tenemos. Que este principio se establezca en nuestras vidas. Finalizo diciendo en el tercer aspecto, cuando logramos bendecir lo que tenemos, amada iglesia, ahí el Señor obrará el milagro. Dios aumentará lo que ya tenemos. Por eso es que nos hemos esmerado con mi esposa en que cada oración que hacemos los tomamos a ustedes y los presentamos delante de la presencia del Señor y los ponemos en sus manos para que sean hombres de bien, mujeres de bien, para que sean fieles servidores al Señor, amantes de Dios por sobre todas las cosas. No estoy diciendo que no lo sean, sino que permanezcamos en esa vida de adoración, en esa vida de alabanza, porque creemos que si bendecimos lo que hoy día tenemos, el día de mañana Dios añadirá los que han de ser salvos. Entonces Dios aumentará nuestras fuerzas. Te sientes cansado, bendice el trabajo que tienes, porque por eso te cansas. Dios te va a dar la fuerza que necesitas para seguir trabajando. Dios aumentará la sabiduría y cosas que te cuestan, Dios va a aumentar la sabiduría. Necesitas confianza, Dios te va a dar más confianza. Necesitas provisión, Dios te va a dar más provisión. Porque Dios es un Dios que aumenta y no que resta. Dios es un Dios que suma, hermana Bernarda, y que multiplica, pero Él jamás resta ni divide. Para Él en su matemática no existe esta ecuación. Solamente Dios multiplica, solamente Dios suma. ¿Cuál va a ser la sensación? Que vamos a experimentar satisfacción. Vamos al último versículo que leímos, el versículo 20 y 21. Y comieron todos y se saciaron, dice la Biblia. Y ya no eran 5 panes y 2 peces, sino que eran 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. Ahora el tamaño de la cesta da lo mismo. Eran 12. ¿Y sabe qué? Estaban llenas. Mateo era un hombre que anotaba cada detalle que ocurría en el ministerio de Jesús. Y estoy completamente seguro que si hubiese habido una cesta a la mitad, Mateo lo deja escrito. Pero la escritura dice que eran 12 cestas llenas. Ponga sus manos hacia adelante, por favor, para recibir algo. Así, Juan David, mira. Hoy día tienes tus manos vacías, pero el Señor ha puesto en tus manos una cesta y serás como esos 12. Y yo oro a Dios para que seas como esos 12, para que esa cesta que tienes allí vacía, el Señor la llene. Pero no la llene para una gloria propia, sino que la llene para la gloria de Él y la llene para ir y repartir a otros. Entonces cuando te veas con alguien con necesidad, reparte. Reparte amor, reparte esperanza, reparte una palabra de aliento, reparte eso, porque eso es lo que Dios ha llenado en tu cesta. El consejo de su palabra hoy día es sabio y es necesario para este tiempo.
Hay mucha gente necesitada y Dios le va a usar a usted y me va a usar a mí. Pero siempre y cuando bendigamos lo que tenemos y pongamos todo en las manos de Él. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor.